tenido ya un tiempecito, ¿no?, para darnos margen a que llegara todo, que llegarais todas. Pues vamos a empezar. Lo primero, quería daros las gracias a todas y a todos por haber acudido a esta convocatoria. En segundo lugar, os quería un poquito comentar muy brevemente, pero sí deciros los objetivos que nos planteamos con esta convocatoria. Como sabréis todas, nos encontramos ante un fenómeno, el de la extrema derecha, un fenómeno global, un fenómeno mundial que, sin embargo, tiene características en cada país por las propias contradicciones de cada país, ¿no? Un fenómeno mundial que requiere, al menos, ¿no?, por un lado, profundizar, si queremos enfrentarlo, comprenderlo, ¿no?, un trabajo más de profundización, podríamos decir, teórica, para comprender este fenómeno, y por otro, poder actuar, ¿no?, poder actuar para frenarlo. Es cuando nos planteábamos esta convocatoria, pensamos en, por esto, reunir, hablar con diferentes colectivos. Y de ahí esta convocatoria que juntamos, que hablamos, que la hacemos desde dos revistas. Una es La Penúltima, una revista que ha arrancado hace pocos meses, con gente más joven, y otra revista con mucha más, digamos, tradición, más años de recorrido, como es la revista Transversal. Tenemos personas ahora os las presentaré en la mesa que me acompaña, de cada una de ellas. Y además, yo que os hablo, también soy de un sindicato como el Movimiento Asambleario de Trabajadoras y Trabajadores de la Sanidad, que de alguna manera seríamos esos otros colectivos, digamos, más de activistas, más de ir a un trabajo de movilización, de autoorganización, si queréis, de canalizar esa indignación en barrios, en nuestros centros de trabajo. Esa situación de indignación que ahora mismo lo que tenemos de manera paralela que trabajar es descubriendo las causas, la raíz del problema de este fenómeno global, de esta ascensión de la extrema derecha, que no es otro, a nuestro modo de ver, que la fase actual del capitalismo, este neoliberalismo, este patriarcado, cuyas consecuencias no son otras, de manera muy simple y sencilla, que pobreza, que precariedad, que desigualdad. Por lo tanto, pensamos que para frenar este fenómeno de ascenso de la extrema derecha no pueden ser desde eslóganes, desde cordones sanitarios, como se dice, sino verdaderamente desde la crítica de este neoliberalismo y patriarcado. Es algo que, por ejemplo, el movimiento feminista sabe muy bien. Es una lucha mundial la que tenemos por delante. Por lo tanto, sin tardar más, voy a empezar a presentar y a daros la palabra a las compañeras y compañeros, mis compañeros de la mesa. Vale, pues vamos a conservar cómo aparecíamos en el cartel. Tengo que decir que el primer compañero, precisamente de las revistas transversales, se encuentra ingresado, enfermo, José Luis Carreter. Y en su lugar vamos a contar con Juan Manuel Vera. Después tenemos a Patricia Aranguren, a mi izquierda, que es del movimiento feminista. A continuación, Víctor Valdés, a mi derecha, que es un compañero de la revista La Penúltima.
y Nuria Alabao, que es periodista, la compañera que tengo a mi derecha también. Entonces, sin más, les voy a dar a cada una y a cada uno unos 10 minutos. Vamos a ser un poquito estrictos porque a menos cuarto, a las 9 menos cuarto, tenemos que empezar a recoger. Luego tenemos que acabar. Después de que hablen ellas y ellos, daremos la palabra al público y después de una serie de bloque de preguntas sobre reflexiones, volverán ellos a intervenir y, si tenemos tiempo, volveremos a otra tanda de preguntas con tal de que también tengan ocasión de poder volver, si se les hace alguna pregunta, a contestar. ¿De acuerdo? Así que, sin más dilación, comenzamos. Juan Manuel. Buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por asistir a este acto, en el cual pues, se plantea una pregunta que creo que genera otras preguntas a continuación. ¿Qué hacer frente a la extrema derecha? A mí, en primer lugar, esa pregunta me plantea es ¿qué está pasando? ¿Qué es esta nueva extrema derecha que ha surgido y que crece de una manera vertiginosa, que gobierna ya en países importantes, que está en las puertas de llegar a otros gobiernos tras éxitos electorales? Creo que ese crecimiento requiere explicaciones y, como decimos en el editorial de este número de Transversales, la reflexión sobre cómo actuar debe ir acompañada de una comprensión del peligro que acecha. Entonces, sobre este peligro que acecha esta nueva extrema derecha, lo primero, como bien ha señalado, yo creo que es tener en cuenta que estamos hablando de un fenómeno mundial, un fenómeno internacional. Después de los triunfos de Duterte, de Bolsonaro, de Trump, tenemos gobiernos de extrema derecha en Europa como el de Hungría y de Polonia, y otros, incluido el de Italia, en el que participan partidos de extrema derecha, populistas, o como queramos llamarlos. Y estos partidos, estos movimientos, son bastante conscientes también de su naturaleza, de una fuerza internacional. Steve Bannon, que fue asesor de Trump y que es uno de los que más ha trabajado para orientar el consenso neoliberal hacia formas más autoritarias, hace unos días hizo unos comentarios bastante interesantes sobre cómo conciben el trabajo de esta nueva extrema derecha. Decía expresamente que Vox lo estaba haciendo muy bien porque su objetivo era concentrar todo el discurso de derecha en sus posiciones. Por lo tanto, para referirnos a todo este proceso que se está desarrollando, creo que la primera cuestión, el primer problema es que frente a lo nuevo solo tenemos conceptos y nombres viejos. Y tenemos el primer problema. ¿Esto qué es? ¿Es un fascismo? ¿Es un populismo? ¿Es la extrema derecha de toda la vida? ¿Es una nueva extrema derecha? Es un problema interesante, no por el asunto terminológico conceptual, sino por lo que hay detrás. Enzo Traverso, en distintos trabajos, ha propuesto utilizar el término postfascismo para hacer referencia a que estamos ante un movimiento ante unos partidos y unos ADCs que tienen que ver con el pasado del fascismo, pero que también representan unas retóricas y unas prácticas radicalmente renovadas y diferentes. Situándome en una posición próxima a la que mantiene Enzo Traverso, yo creo que debemos ser conscientes de que estamos hablando de algo que es muy diferente del fascismo de los años 30, aunque tengas y lazos que los unen. Creo que debemos hacer un esfuerzo para sobrepasar el aspecto de las retóricas políticas para hablar y pensar en los significados sustantivos. No estamos ante el fascismo de los años 30, que eran movimientos corporativistas y estatalistas, que fueron el fruto de un movimiento social, que incluían desde su primer momento un proyecto totalitario. Esos elementos no están presentes en estas nuevas extremas derechas. Para mí, el primer elemento que es importante reflexionar y debatir es que yo creo que es una extrema derecha que está plenamente inserta en elementos del neoliberalismo.
La desregulación, la precarización, la desprotección social son señas de identidad. Señas de identidad no solo teóricas, sino que ya se están manifestando en los distintos gobiernos en los que están presentes. Y bueno, solo habría que pensar en las reformas laborales de Orbán en Hungría, ¿no? La llamada ley de la esclavitud. Por lo tanto, si esto es así, ese sería un componente. Yo pienso que además tenemos que tener también presentes que su retórica nacionalista tiene mucho que ver con el intento de liquidar cualquier intento de control supranacional sobre las grandes corporaciones y los grandes poderes económicos. Tampoco hay que perder de vista que esta nueva extrema derecha, esta nueva derecha, pues tiene referencias que para ella son muy importantes, que es el régimen de Putin en sus diferentes aspectos. Si nos preguntamos cuáles son las características de este giro reaccionario que está teniendo éxito, y adelanto lo que es mi opinión, aunque hay opiniones bastante diferentes respecto a su caracterización, yo diría que estamos ante una alianza entre un sector de las élites que está muy preocupada por la deslegitimación de las instituciones políticas, fruto de las políticas de austeridad y del crecimiento de la desigualdad que se ha producido en la última década, y que frente a eso lo que propone es una orientación hacia el disciplinamiento social y hacia una solución más autoritaria. Pero el éxito no se explica solo por este giro de las élites, sino junto a eso está la capacidad de este sector de las élites de haber enlazado con aquellos sectores que se sienten amenazados como resultado de las propias políticas del neoliberalismo, particularmente clases medias que piensan que el estatus que ellos han alcanzado no está garantizado ni para ellos ni sobre todo para sus hijos. ¿Y cómo opera esa capacidad de las élites de formar un bloque tan exitoso con los sectores amenazados? Mediante la utilización de un conjunto de retóricas políticas, que ahí sí que podemos hablar de populismo, en el sentido del uso de unas retóricas políticas, que básicamente se dirigen a explotar resentimientos transversales, resentimientos que en este caso son el resentimiento de aquellos varones que han visto debilitarse el sistema patriarcal y por el crecimiento de los derechos de las mujeres, aquellos sectores que se sienten amenazados en sus condiciones de vida, en su acceso a las prestaciones sociales, por los inmigrantes, o aquellos que también se intentan dirigir a todos aquellos que se sienten amenazados por los cambios que exigirían las necesidades ecológicas. En definitiva, operan sobre este conjunto de resentimientos para dirigirlos en la dirección de un nuevo disciplinamiento social, es decir, una solución que tiene componentes autoritarios. He de decir que hay interpretaciones en la izquierda muy diferentes a esta que yo intento muy sintéticamente explicar. Por ejemplo, Chantal Mouffe, que tiene bastante influencia en algunos sectores de la izquierda europea, en Podemos, en la Francia insumisa, caracteriza esto de una manera muy diferente. Ella habla de que estamos en un momento populista, en el cual lo que hay es una crisis de la formación, ella habla de una crisis de la formación hegemónica neoliberal, y que ha dado lugar a unos movimientos anti-establishment, tanto de izquierda como de derecha. Es decir, en esta concepción, tanto los movimientos de esta nueva extrema derecha tendrían que ver con las restantes oposiciones a las políticas de austeridad y políticas neoliberales. No comparto en absoluto ese punto de vista, porque creo que da un peso excesivo a lo que son las retóricas políticas, cuando en realidad y el fondo de todo el problema es si los sectores sociales sobre los que operan esta equivalencia de resentimientos de la extrema derecha son los mismos sobre los que operan los movimientos que luchan contra las políticas de desigualdad, contra las políticas neoliberales. Creo que eso es radicalmente, son totalmente diferentes. Es decir, que frente a la crisis de legitimidad de las instituciones políticas que vivimos como consecuencia de la crisis de 2008,
yo lo que veo es una resistencia de los movimientos sociales aparecidos de ese momento, y lo que veo a través de este crecimiento de las extremas derechas es esa reorientación que decía de un sector de las élites hacia un nuevo disciplinamiento social. Y para ir terminando, solamente pues, 3 reflexiones sobre lo que hay que hacer. En primer lugar, yo no creo que lo que exija la situación sea un antifascismo abstracto. Creo que lo que es necesario es desarrollar la lucha contra las políticas neoliberales y patriarcales, porque tal y como yo lo veo, lo que supone esta nueva extrema derecha es un esfuerzo, una política de radicalización de las políticas desreguladoras y desprotectoras del neoliberalismo. Por lo tanto, para mí, aquí y ahora, en el enfrentamiento más directo contra la extrema derecha, lo más importante está en los movimientos de las mujeres. En marzo está el movimiento en las luchas de los jubilados, y como siempre, en el desarrollo de distintas formas de autorganización y movilización social. Por lo tanto, y ya para terminar, yo no creo que las derrotas ya se hayan producido. Evidentemente, un triunfo electoral de la extrema derecha es gravísimo, pero no significa en sí mismo la existencia ya de regímenes autoritarios o fascistas. Es decir, que las luchas decisivas, para mí, están por delante y no por detrás. Vale, cuando la pregunta que nos planteaban a la mesa, la primera pregunta era de qué hacer frente a la extrema derecha. Entonces, desde ahí hice un poco de trampa y la pregunta me parece más fácil si la pregunta es ¿qué hacer frente al fascismo? Sí que es verdad que estamos ante una nueva extrema derecha, como acaban de comentar, pero también podemos jugar, es decir, creo que podemos jugar con la palabra. Creo que si utilizamos la palabra fascismo de manera estratégica, sí que podemos estar aludiendo a toda la memoria colectiva que ya traemos, pero al mismo tiempo es una palabra que ahora mismo pues, yo creo que no interpela para nada a la sociedad, y que la gente que ahora mismo está apostando a Vox no se identifica para nada como fascista. Entonces creo que tenemos que saber cómo usar eso, lo estratégico que sea. Pero para mí en este caso era más estratégico, porque si preguntan qué hacer frente al fascismo, la respuesta es muy fácil, es antifascismo, ¿no? Entonces desde ahí me hacía yo otra pregunta, la de quién es el sujeto político de la lucha antifascista. Y yo creo que lo que tenemos en el imaginario colectivo como sujeto político de esta lucha, pues es la típica persona con esa estética antifa, ¿no? La típico pues chaval igual con cresta, que va con una suástica tachada y que está, pues eso, me va bebiendo litros en una copa, con todo respeto a las personas que bebemos litros en copas. Pero como que cuando hablamos de una lucha, realmente los sujetos políticos que protagonizan esta lucha serían los sujetos oprimidos por aquello contra lo que se está organizando esta lucha. En el caso del feminismo, ¿quién es el sujeto político del feminismo? Pues las personas oprimidas por el patriarcado, entendiéndose como mujeres, bulleras, trans, incluso los maricas, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, las personas oprimidas directamente por el fascismo, o sea, las personas que serían sujetos políticos de la lucha antifascista, serían las personas racializadas, las personas migrantes, personas LGBT, las mujeres y las personas con las demás diversidades o disidencias. Y entendiéndolo desde ahí, entendería como que la lucha antirracista y la lucha transfeminista son las principales luchas de resistencia antifascista. Entonces aquí, bueno, y realmente lo que está pasando es como que yo creo que la visión general que se está dando es completamente diferente a esto. Cuando hay el auge, cuando tenemos el auge de la extrema derecha en Andalucía, con las elecciones y sale Vox, de alguna manera como que tanto de un sector de la sociedad como del otro sector de la sociedad se está echando la culpa al mismo sujeto político, que al mismo tiempo es el principal sujeto político oprimido por el fascismo. Desde un sector, pues así como un sector de derechas más conservador, un sector que puede haber votado a Vox o a PP o a Ciudadanos. La culpa del auge de la extrema derecha se va a echar a los negros, a los maricones, a las feminazis y a los travelos. Porque se ve como que son estos sujetos los que amenazan nuestras culturas y nuestras tradiciones, como nuestras costumbres, apelando desde ahí pues, a la identidad nacional y todo esto. Y luego también con el discurso de que se llevan el dinero, de que los inmigrantes nos roban el trabajo, o de que el activismo LGBT o el activismo feminista pues está recibiendo subvenciones públicas, que son
completamente innecesaria. Pero luego, por el otro lado, por el otro sector de la sociedad, por la izquierda, también se reciben, también se está como culpando de alguna manera a estos movimientos del auge de la extrema derecha. Sí que podríamos analizarlo como que el hecho de que esté habiendo ahora un movimiento antirracista o un movimiento feminista mucho más fuerte de lo que ha habido en los años anteriores esté provocando de alguna manera que esta gente que se está cerrando a esas costumbres tradicionalistas se levante, ¿no? Se levanten, empiecen a hacer ruido y empiecen pues a explicitar de alguna manera un discurso del odio que ya estaba antes dentro del PP, pero que ahora delante de Vox lo están reproduciendo como con total impunidad, ¿no? Pero más allá de eso sí que hay como sectores más izquierdistas que sí que están echando la culpa realmente a estos movimientos desde ese punto de vista de que son luchas secundarias, que lo que están haciendo es pues, fragmentar a la clase, fragmentar la conciencia de clase y de alguna manera eso es fragmentar la lucha de clases, como si nuestro género, nuestra etnia, nuestro origen pues tampoco fueran clases en sí mismas. Entonces cuando pasó esto, sí que es verdad que pues, no sigo a mucha gente de derechas en Twitter, entonces tampoco vi muchos argumentos de este lado, pero sí que sigo a gente de diferentes sectores de la izquierda en Twitter. Y sí que veía como de repente había un acoso masivo a esa la culpa del feminismo y el antirracismo del auge de Vox en Andalucía. Yo ahí en ese momento pues sí que me enfadé un poco y pues bueno, pues puse un tweet que igual no era como el más acertado y ahora razonable cuando lo pondría, pero en ese momento yo puse este tweet que decía, si vuestra solución es que la izquierda abandone la lucha feminista, la lucha LGBT o la lucha antirracista para que trabajadores misóginos, homófobos, transfobos o racistas la voten, no os debe quedar mucho para votar a Vox. Vale, estaba completamente estraforado el tweet. En ese momento yo estaba como muy enfadada. Este tweet tiene como de repente más de 100 respuestas, muchísimas reacciones. Espero que no veáis aquí nadie que nos pongáis al tweet. Pero... Y todas estas respuestas iban dirigidas como haciendo una crítica a que realmente, si esto es verdad, porque el feminismo lo que está haciendo es fragmentar la lucha de clases, ¿no? Entonces, se veía como respuestas no claras para esto. La primera, me cuesta como entender que en un sistema colonial, en un sistema patriarcal, además de ser un sistema capitalista, estamos en un sistema colonial patriarcal, como desde ahí las mujeres, las bolleras, las trans, las racializadas, no somos clases. En el momento en que hay como un eje de poder, una violencia estructural que nos está estratificando dentro de la sociedad, nos estamos convirtiendo también en una clase en sí misma. Y lo otro que veía es, me sorprende cómo se puede acusar realmente al movimiento feminista, de estar dividiendo algo cuando precisamente es el movimiento feminista el que está apostando de esta manera por la interseccionalidad. Y es el movimiento feminista que está como interseccionalizando tanto la clase, tanto la raza, la etnia, el origen, la capacidad, las habilidades, la orientación sexual, la identidad de género, etc., ¿no? Entonces ahí hay como una tendencia como muy fácil de justificar el trabajo que no estamos haciendo bien desde las izquierdas, de echar la culpa a estos movimientos sociales con la muletilla del posmodernismo y de repetir una vez posmodernismo. Desde la interseccionalidad del feminismo, lo que estamos haciendo es como tener en cuenta que estamos atravesadas por diferentes desigualdades y precariedades que nos están situando en lugares muy distintos. Nos sitúan en lugares distintos pues, frente al acceso al empleo, frente a los salarios, frente a la posibilidad de formar una familia, pero también nos sitúan en un sitio muy diferente frente a una mujer de la extrema derecha. Y luego también, como desde dentro de estos movimientos feministas interseccionales, la manera en que lo estamos planteando a veces dista mucho de la que se entiende así como general de que es el feminismo. En el momento en el que Ana Patricia Botín está diciendo que ella es feminista, no significa que el feminismo sea Ana Patricia Botín, aunque eso sea algo que vayamos a ver entre 5. Si vamos a una asamblea no vamos a ver a mujeres como Ana Patricia Botín que estén realmente construyendo feminismo. Entonces, las personas que estamos de verdad en el movimiento feminista estamos plantando de cara a un orden que se organiza eso, en torno a un sistema capitalista, también patriarcal, racista, organizador y depredador del medio ambiente, ¿no? Desde ahí le planteamos como que nuestras luchas son muchas luchas y entendemos como que realmente esa lucha de clases que se está acusando de haberla dividido, realmente de alguna manera la interseccionalidad como que son muchas luchas, ¿no? Y para acabar lo que quiero decir, que con lo primero, ¿no? Con el sector de la derecha, como están señalando como que realmente los problemas de precariedad y todo esto que importa a los migrantes, o de este dinero que se destina al movimiento LGBT o al movimiento feminista, hay
el discurso que hay, la situación generalizada y por lo que de repente con una mayoría de gente que esté votando estos discursos es con el tema este de nosotros primero, ¿no? Nosotros primero, que lo ha utilizado tanto Trump como lo ha utilizado Vox, pero con otras palabras. Y yo creo que realmente lo que estamos planteando desde el movimiento transfeminista, desde el movimiento antirracista y desde la interseccionalidad es nosotras juntas. Y yo creo que el que hacer frente a la extrema derecha es básicamente eso, nosotras juntas. Y seguir apostando por estas luchas que no son secundarias, sino que realmente son las luchas de resistencia antifascista. ¿Escucha bien? Sí. Nada, muchísimas gracias a todas y todos por venir. Nada, sencillamente hacer una serie de pinceladas sobre el diagnóstico de qué es esta nueva extrema derecha y después aportar como algún viso o vislumbrar algún tipo de solución relativa, sobre todo, a cómo nos planteamos en la cotidianidad una respuesta a la nueva ultraderecha, a la nueva extrema derecha, ¿no? Ni reír ni llorar, decía Spinoza. Entonces yo creo que aquí hay como un elemento clave, que es comprender a la extrema derecha. Cuando Vox saca el 12% de los votos en Andalucía, no tenemos que ponernos a llorar directamente como el mundo se termina. Y por supuesto no reír, no decir, os lo dijimos, no erais lo suficientemente izquierdas, no erais lo suficientemente fascistas. Creo que hay que comprender los fenómenos políticos y creo que esta discusión que vamos a tener después va a servir para ello. En primer lugar, ¿cómo surge esta ola reaccionaria global? Si hay un elemento común que yo creo que vincula a todas las extremas derechas globales, es precisamente la cuestión del globalismo y los perdedores de esa globalización neoliberal que el propio sistema financiero y económico engendró. Si vemos las tasas de paro y de pobreza en los países más desarrollados son espeluznantes. Y ahí es precisamente donde podemos encontrar, después explicaré algunos o podemos vislumbrar algunos matices de por qué la extrema derecha está creciendo a tanta velocidad. Sin embargo, me gustaría señalar, centrándonos en el contexto europeo, porque creo que podríamos hablar mucho de la situación internacional, pero en el contexto europeo al menos se vislumbran como dos alas o dos grandes polos de la configuración de la extrema derecha. Por un lado, podríamos hablar de un polo destropopulista, vehiculado sobre todo a través de, digamos, la retórica, digamos, neofascista, xenófoba, capitaneada por Salvini y también por Orbán. No hay que olvidarse que hace meses estuvimos reunidos para asaltar precisamente a la Comisión Europea en las elecciones de mayo. Y por otro lado, podríamos hablar de un eje o un polo ultraconservador, donde podríamos ubicar o etiquetar de algún modo a Pablo Casado, a Sebastian Kurz en Austria, etc. Digamos que hay como algunas diferencias entre estos dos postulados, entre estas dos posiciones. Y en medio de todos ellos, el gran ejecutor de lo que podríamos llamar, vanagloriándose de una especie de conquista a la europea, yo creo que está haciendo las Europas, y creo que vamos a hablar bastante de él, Steve Bannon. ¿Quién es Steve Bannon? Ex asesor de Trump, un tipo que tiene bastante presupuesto en el banco, no sabemos si en B o en A, pero lo tiene. Y por otro lado, vemos como que este movimiento, que por otro lado, lo llaman The Movement, va a tener un próximo encuentro en Bruselas, ya ha conseguido la invitación y que acuda y que confirme Bolsonaro, con lo cual es peligroso, y lo planteo porque hay geopolíticamente un cambio. O sea, que la cuestión ya no radica en la Unión Europea, sino que se abre a Latinoamérica. Además, sin ningún tipo de remilgo. Es decir, aquí estamos y venimos a tomar lo que es nuestro, ¿no? En términos de venganza, por cierto. Entonces, por otro lado, ¿quién es Modric Cameron? Modric Cameron es, digamos, la mano derecha de Steve Bannon. Bueno, pues Modric Cameron dijo otro día: en The Moment nunca aceptaremos partidos racistas o antisemitas como el de Amanecer Dorado en Grecia o Jobbik en Hungría. Comento esto porque es fundamental para entender en qué se basa esta cosa de The Moment y esta hipótesis de Steve Bannon. Fundamentalmente en que son un populismo reaccionario de Estado. Esta gente no viene a construir un modelo contrario de sociedad a base de golpes, a base de confrontación política, a base de conflicto social. Es decir, cuando vemos los datos del perfil de votante de Vox aterrizando en el Estado español, evidenciamos que existe, por un lado, un votante de Vox
que por otro lado yo diría que es como la palanca que abre el resto de puertas. El gran éxito de Vox no es los 12 diputados que pueden acudir en Andalucía o las fichas posteriores que puedan tener las comunidades autónomas, es hacer girar el entero cuadro político a la derecha, y por eso ventilando, por eso Rivera está girando más a la derecha, que cualquiera iba a coger y se va a caer. En definitiva, yo creo que aquí hay un elemento que es fundamental para entenderlo, y es que el votante de Vox ahora mismo es un votante con el 51% de los que votan a Vox tienen más de 2.000 euros de ingresos al mes. Eso sumado al hecho de que solamente 1 de cada 10 votantes cobra 800 euros mensuales de renta. Hagámonos una composición en términos de renta de cuál es la figura del votante de Vox. Un 72% de los hombres votan a Vox, mientras que un 28% restante son las mujeres. Y, por cierto, es una media de edad bastante mayor, de 45, 51 años, etc. Entonces, además, nos encontramos con que existe en la formación de Vox un desgajamiento de sectores históricos del Partido Popular. 6 de cada 10 votantes de Vox son del PP y 3 de Ciudadanos. Y por otro lado, otro vendría de la abstención. Y por último, diríamos que también es importante ver cómo el nivel de estudios que tienen los votantes de Vox. No por despreciarlo, ni mucho menos, que se entienda, pero existe, digamos, una tendencia a que los votantes de Vox tienen algo así como estudios secundarios o de bachillerato al máximo, mayoritariamente. Y quiero trazar una línea con una idea del franquismo sociológico, que es una idea que también refleja Esteban Hernández en su libro Nosotros o el caos, así es la derecha que viene, editado en 2015. El libro, en formato de ensayo, habla sobre trabajo, nuevas tecnologías, el mundo de la empresa, la política, y a mí no me gustó demasiado. Pero sí que hay una frase que me parece la pena leer. El antiintelectualismo, una de las 4 características del conservadurismo revolucionario, incluye una mueca de desprecio respecto a todo aquello que no genera dividendos inmediatos, de lo que no es convertido en resultados a corto plazo y de lo que exige un análisis detallado en lugar de cifras y fórmulas, a lo que acusa de banal, a lo que se le acusa de banal y obsoleto. A mi juicio, perdonad el atrevimiento y quizá un poco el desconocimiento, pero considero que hay una parte del franquismo sociológico que basaba su experiencia cotidiana en relación al mundo del trabajo, con el esfuerzo, con el sudor, con todo el discurso contra la izquierda, los vagos, los maleantes, las leyes, digamos que posteriormente se convirtieron en leyes. Todo eso, el corporativismo, todo eso creo que tiene que ver con un poco el hecho de esta nueva derecha que viene. El gran éxito de Vox puede venir no cuando conquiste franjas de la población que cobran, miles de euros al mes y que casi que forman parte de las nuevas clases medias de alto poder adquisitivo vinculadas a las élites económicas. El gran éxito de Vox puede venir precisamente cuando nos encontremos la hipótesis del homo qualunque, el qualunquismo, es decir, cuando realmente los postulados de Vox traten de identificarse con aquellos que son los perdedores, los golpeados por la crisis. Ahí sí que tendríamos que actuar rápidamente. Y ahí creo que es necesario poner una serie de diques que me parece fundamental concretar. En cualquier caso, insisto en la idea de que, creo que el populismo reaccionario que representa Vox, esa extrema derecha de Estado, por así decirlo, porque vienen por el aparato del Estado, es decir, lo fundamental que quieren, ¿qué es lo primero que han dicho en Andalucía? Hagamos un poco de memoria. Lo primero que han dicho en Andalucía es una cuestión bastante simple. Queremos cerrar Canal Sur. Y queremos cerrar Canal Sur no es una cuestión de apetencia o de austeridad, que seguramente también, por otro lado, siguen los postulados de la Troika y de las instituciones europeas, Banco Central Europeo, la Comisión Europea, y que echan un vistazo a su programa. Quieren cerrar Canal Sur por una cuestión meramente ideológica, fundamentalmente ideológica, como lo harían con el resto de entes públicos autonómicos en este país. Entonces yo creo que hay como que construir una mirada política que sea estratégica y que nos permita evidenciar 2 cosas. Y lo lanzo en formato de pregunta contrapuesta. Por un lado, debe ser el antifascismo un movimiento social, entre comillas, con sus declinaciones estéticas, cultura política subjetiva, contornos sociales, interlocutores propios. Debe ser una posición política, el antifascismo. O por el contrario, debe transversalizarse en términos de sociedad civil, debe canalizarse, debe arraigarse en lo concreto, en la conversación, en el club deportivo, debe construirse barricadas desde el movimiento feminista que contengan el peligro que supone una regresión en términos de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Creo que es fundamental construir un antifascismo que se decline o que se derive en el feminismo, en el ecologismo, en una democracia radical. La participación directa es lo que más daño les hace. Yo creo que ahí es fundamental, por otro lado, digamos, en el plano de la organización institucional, no coger sus marcos, digamos, disputar ideas dentro de los marcos que propone Vox es fundamentalmente, y voy terminando, es fundamentalmente reafirmarlos. Es decir, vale, discutimos de vuestro marco porque es importante. No, Steve Bannon decía, Vox, en una entrevista en ABC el otro día, Vox va a tener muchísimo poder y va a dinamizar la vida y la agenda cultural de este país, de España. Y creo que es fundamental no acogernos a sus marcos políticos, sino más bien darles la vuelta completamente y decir, no vamos a hablar de lo que os interesa, vamos a hablar de por qué, señora Pascal, llevas 40 años viviendo de los esfuerzos de las trabajadoras y de los trabajadores de este país. Eso sí les hace daño, por la cultura del esfuerzo, por su franquismo sociológico y porque al final van a tener que enfrentarse a una gran mayoría social en este país que mucho lejos de amilanarse, mucho lejos de retroceder, va a construir una ofensiva política, que es lo que pienso que en términos concretos y a corto plazo tenemos que construir, no solamente por arriba, sino también por abajo. Termino. Donde hay movimiento feminista, donde hay organización vecinal, donde hay cultura política construida desde abajo, donde hay sindicatos en el centro de trabajo, donde hay experiencias de autoorganización y lucha, ahí no hay fascismo. Bueno, también deciros que es un poco una charla trampa, porque en 10 minutos dar pinceladas de comprensión de lo que es la extrema derecha y al mismo tiempo la solución me parece extremadamente difícil. Pero bueno, entonces también quería disculparme si simplifico algunas cuestiones, porque por la cuestión de tiempo. Yo también me he centrado un poco en el feminismo, porque creo que es un elemento ahora mismo que es también central de la comprensión de cómo está funcionando la ultraderecha. Ya sabemos que la potencia del feminismo es como del alcance mundial, es un movimiento probablemente de los que ahora tienen más presencia y más capacidad de articular políticamente. Entonces, bueno, en España, por ejemplo, esa contrarrevolución feminista se desató o arrancó, digamos, el año pasado, y en otros lugares del mundo, como Bolsonaro, por ejemplo, también lo hemos visto como la gran capacidad que se tiene de todavía a estas alturas de tener como unos discursos francamente muy radicales contra los derechos de la mujer y sin embargo ganar elecciones, ¿no? Que a mí todavía me sorprende. Bueno, simplificando un poco, pero voy a dar unas pinceladas de cómo entiende la extrema derecha, digamos, la cuestión de la mujer. Entonces, así, hay como dos grandes grupos, por así decir. Un grupo de países que son declaradamente antifeministas, que es, digamos, una extrema derecha que es la de los países del este de Europa, que es la de Bolsonaro, que en parte es la de Trump, y Vox también se incluye en ese grupo, y son declaradamente, digamos, son propuestas ideológicas que ante la indeterminación, ante los cambios que se han producido en esta modernidad tardía y ante también los problemas, digamos, más de índole social o económica, sus respuestas son respuestas que miran al pasado, ¿no? Es en el pasado donde vamos a encontrar la solución a los problemas del presente. Entonces, bueno, una de esas miradas al pasado implica, digamos, si quieres frenar los cambios sociales, tienes que frenar el movimiento de mujeres. Porque las mujeres, o sea, la liberación de la mujer ataca directamente a uno de sus pilares, que es precisamente el patriarcado, que es precisamente que las tareas de reproducción social, lo que nosotros llamamos cuidados, sean asignadas a las mujeres. Cómo eso está en la base de la división sexual del trabajo. Es decir, es uno de los pilares fundamentales y es por eso que ellos van contra esos avances, ¿no? Y van contra esos avances a nivel discursivo, pero también, digamos, van contra la potencia disruptiva que muestra el movimiento, ¿no? Porque yo creo que el feminismo conlleva un proyecto de sociedad distinto. Y bueno, Rita Laura Segato decía hace poco en una entrevista que ellos, la reacción, han comprendido mejor que nosotras la potencia de transformación que tiene nuestro movimiento, ¿no? Que en esa relación violenta podemos leer la importancia y la fuerza que tiene ahora mismo el movimiento feminista. Bueno, entonces,
Vox, digamos, ha asumido un poco estas posiciones antifeministas y la plasma en un programa político que es un poco delirante, pero bueno, pide la derogación de la ley de violencia machista, habla también en términos así como de esas cosas que lanza para polarizar y para radicalizar, pero también pone trabas al aborto, potencia la educación segregada, promueve la familia tradicional, que eso significa excluir a las nuevas familias, y también significa poner a la mujer en el rol tradicional y volverla a encerrar en casa. Bueno, son ideas bastante cascosas. Es verdad que no lo dicen así, o sea que lo dicen de otra manera. La comunicación en estos partidos es bastante importante, ya lo han comentado mis compañeros, ¿no? Es verdad que también, como comentaba Patricia, que sus votantes, muchos de ellos no dicen yo soy antifeminista, no se consideran antifeministas, y entonces la manera en la que ellos disfrazan sus ideas, digamos, funciona para que la gente se pueda identificar con estas ideas aparentemente tan reprobadas. Entonces, bueno, hay que hacer como una tarea también para frenarles, hay que hacer una tarea de deconstrucción, ¿no? Entonces, si te lees el programa, pues cuando dice vamos a poner un consejero para la gente que quiere abortar, ahí estás leyendo que lo que tienes es poner trabas para dificultar la posibilidad de abortar, ¿no? Pero bueno, este es un gran, digamos, un campo. Luego hay otro campo que sería más bien el de las derechas, ultraderechas de Europa Occidental, que podría ser Marine Le Pen contra la agrupación nacional en Francia, la Alternativa por Alemania, o los demócratas suecos, que de alguna manera lo que hacen es, para poder crecer, digamos, para salirse del gueto, lo que han hecho es asumir las conquistas, digamos, que se han hecho sentido común a partir de la revuelta del 68, ¿no? Pues, para no ir contra ese sentido común, ellos asumen la defensa de los derechos de las mujeres, asumen la defensa de los derechos LGTBI, pero de alguna manera lo utilizan precisamente para, digamos, afianzar sus posiciones reaccionarias. Por ejemplo, utilizan la defensa de los derechos de las mujeres para disfrazar su islamofobia. Entonces dicen, no, en realidad nosotros estamos muy preocupados por los derechos de las mujeres y es precisamente el Islam, el islamismo radical también, pero también las propias personas francesas que son musulmanas, las que amenazan los derechos de las mujeres, ¿no? O por ejemplo, los demócratas suecos ya hacen una cosa así como más loca, que es decir, bueno, Suecia es el país donde más igualdad hay entre hombres y mujeres en todo el mundo, ¿no? Eso es una muestra de nuestra superioridad, digamos, nacional. Ahora no pueden hablar de razas, pero lo que están diciendo esto es que ellos son superiores, ¿no? Y que el Islam es la amenaza fantasmática que viene como a pervertir nuestra democracia y a depurar nuestra sociedad, ¿no? Todo evidentemente es una defensa muy cosmética de esa igualdad, porque luego estos partidos, cuando están en los parlamentos y hay que votar proposiciones que mejoran la vida de las mujeres o que van contra la violencia machista, no votan a favor, así que simplemente es un rollo así como discursivo, ¿no? Yo creo que este es precisamente uno de los límites del crecimiento de Vox, los que hay que ver cómo evoluciona su discurso en este sentido y también en otros, porque es evidente que como no, digamos, se refresquen un poquito este rollo que les viene un poco del ámbito neocon que ya se ha experimentado en España, que en realidad es una extensión del PP, pues para mí es un límite para su crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahora aquí, por ejemplo, Vox en el caso andaluz no ha conseguido ni una sola medida en realidad contra los derechos de las mujeres o el LGTBI, ¿no? Como comentaba Víctor, sí da, digamos, entrada a un nuevo clima político de paz social, y su objetivo principal precisamente para mí es pues, radicalizar la derecha. Digamos, ellos tienen unas posiciones institucionales, por ahora tienen muy pocas posiciones institucionales y por tanto pueden tener ese discurso de mayor radicalidad, que es el que acaba empujando a otros partidos hacia esos lugares. Es verdad que el PP, con Casado, ya antes de la emergencia de Vox, ya hablaba de lucha contra la ideología de género. O sea, que digamos que es una semillita ahí que no todo es culpa de Vox, pero sí que, digamos, que este Vox ahí puede acabar, en algunos sentidos, pues reafirmando esta derechización. El peligro más gordo no está en que ganen elecciones, porque es evidente que yendo contra esa autonomía no vas a ganar elecciones, también yendo contra el feminismo, pero yo lo veo un poco así. Pero sí normalizan un discurso como de ultraderecha, que como hemos comentado, como que puede mover un poco el sentido común, ¿no? De hecho, hay un cambio muy evidente entre el recibimiento de la Boris por el PSOE hace... Uy, qué corto esto.
Sí. Bueno, perdón, hay un cambio en las políticas fronterizas del PSOE, por ejemplo, con el recibimiento que hacía del Aquarius, y después, ahora mismo, que está frenando los salvamentos en el estrecho. No quiero decir que sea culpa de Vox, pero es evidente que en la cuestión migratoria se juegan muchas cosas. Yo creo que también es en esa cuestión quizá donde más peligros hay, porque precisamente pues los migrantes no votan, los migrantes son el eslabón de la cadena y que probablemente tienen menor capacidad de reacción porque no es un movimiento social muy articulado en el Estado español todavía. Entonces, el feminismo sí puede frenar involuciones, pero los migrantes no, entonces yo creo que deberíamos poner un poco el foco ahí. Y en realidad, bueno, ¿qué hacer? Se han dicho muchas cosas que estoy de acuerdo, entonces no las voy a repetir. Sí que desde la izquierda creo que no hay que dar oxígeno al tipo de discursos que algunos han empezado a asumir, en plan, uy, hay que ser más realista con la inmigración, porque es que también el capital utiliza a los migrantes para reducir los salarios. Bueno, a ver, todos son argumentos que refuerzan el campo de la ultraderecha y no podemos hacer los nuestros. Y luego también, bueno, del escenario este de nuevos frentes, digamos, frente populismo, contra ese repliegue que supone asumir el discurso este del repliegue hacia todos contra el racismo, pues que no, que tenemos que seguir a la ofensiva, que no es casual que haya emergido Vox en un momento, digamos, donde hay un clima de cambio político, ¿no? Que las opciones institucionales que surgieron con el 15M pues están en repliegue. Entonces, bueno, que dentro de esa crisis, digamos, pues ha surgido Vox. Entonces, que para combatir a Vox lo que tenemos que hacer es radicalizarnos, en el sentido de radicalizar nuestras propuestas políticas que vayan destinadas precisamente a proporcionar, digamos, herramientas de lucha, espacio político, sentido de pertenencia a esas clases populares que, como dice Víctor, ahora no son los votantes de Vox, pero para ellos sería... O sea, esa sería la posibilidad de crecer, y en otros países la extrema derecha sí tiene votantes de clase trabajadora, aquí por ahora no. Entonces, para que no lo consigan, bueno, pues tenemos que centrarnos otra vez en conseguir conquistas para ese sector social, ¿no? Y bueno, tenía otras ideas sobre qué tiene que hacer el feminismo, pero igual ya os las cuento por mail. Me quedan 20 segundos. ¡Viva el feminismo!